El gran salón de Nexus Prime bullía con conversaciones tranquilas. 7 especies alienígenas diferentes estaban sentadas alrededor de la enorme mesa circular, cada una representando miles de millones de vidas en toda la galaxia. El embajador Kedfor, del Imperio Ceprian, tamborileaba con sus dedos pulgares sobre la lisa superficie metálica, esperando a que comenzara la reunión. Pensaba que el Consejo Galáctico había mantenido la paz durante 3000 años. Las guerras eran cosas del pasado, recordadas solo en los libros de historia. El comercio fluía libremente entre mundos y los conflictos se resolvían con palabras, no con armas. Era un buen momento para estar vivo en la galaxia. El admirador de la Armada de la Concordancia se puso de pie. ¡Arriba! Su piel azul brillaba bajo las luces brillantes. «Tenemos un nuevo asunto hoy», dijo con su voz grave. «Una especie del borde exterior quiere unirse a nosotros. Se hacen llamar humanos». Los demás miembros del Consejo parecían interesados, pero no les sorprendía que nuevas especies se unieran a la comunidad galáctica cada pocas décadas. La mayoría estaban ansiosos por aprender y comerciar con las civilizaciones más antiguas. El proceso era siempre el mismo: primer contacto, intercambio cultural, luego membresía completa. «¿De dónde son?», preguntó el capitán Zorek. Sus 4 ojos parpadearon lentamente. El oficial Igemani era conocido por hacer buenas preguntas. «Un pequeño sistema llamado Alma». Beltar respondió: «El tercer planeta desde su estrella. Lo llaman Tierra. Nuestros exploradores dicen que es principalmente agua con algunas masas de tierra». La consejera Rika se inclinó hacia adelante. Sus rasgos de insecto dificultaban leer sus expresiones, pero su voz sonaba curiosa. «¿Qué sabemos sobre su tecnología?», preguntó Beltar. Aparecieron imágenes holográficas de naves espaciales rudimentarias en el aire sobre la mesa. Consiguieron viajar más rápido que la luz recientemente. Quizás hace 50 años. Sus naves son básicas y funcionales. Pero nada especial. Los miembros del Consejo estudiaron las imágenes. Las naves humanas se ven toscas comparadas con las elegantes y lisas naves a las que la galaxia estaba acostumbrada. Parecen estar construidas para la función en lugar de la belleza. «¿Y su ejército?», preguntó Zorik. «Muy limitado». Beltar dijo que afirmaban tener solo pequeñas fuerzas de defensa, principalmente para mantener la paz en sus propios mundos. Nada que pudiera amenazar a nadie más. Esto era normal. La mayoría de las especies tenían pequeños ejércitos para cuando llegaron al espacio. No había necesidad de grandes ejércitos cuando todos se llevaban bien. La flota combinada de las galaxias era más que suficiente para manejar a los raros piratas o contrabandistas. «¿Nos reunimos con ellos directamente?», le preguntó al consejero Bexar. «Sí». Beltar asintió. «Su equipo diplomático lleva aquí 6 meses. El embajador John Carter y su asistente Lisa Murphy son personas muy educadas. Parecen ansiosos por aprender sobre nuestras costumbres». «Kafir». Recordé haber conocido a los humanos. Carter era un hombre de mediana edad, con cabello gris y ojos amigables. Hizo muchas preguntas sobre la historia galáctica y la ley. Murphy era más joven y siempre tomaba notas en un pequeño dispositivo. El juramento parecía bastante inofensivo. «Han estado estudiando nuestra cultura», Velar continuó, «aprendiendo nuestros idiomas, entendiendo nuestros sistemas comerciales, procedimiento estándar para nuevos miembros». El almirante mostró más imágenes. Estas mostraban ciudades humanas y tecnología. Todo parecía primitivo pero limpio. Los humanos parecían cuidar su mundo, lo cual siempre era una buena señal. Preguntó a Rika sobre la población, unos 8.000 millones en su mundo natal. Varias colonias en sistemas cercanos, pero pequeñas. La población humana total es de quizás 10.000 millones. Esto era minúsculo comparado con las principales potencias galácticas. Solo el Imperio Ceprian tenía más de 1 billón de ciudadanos repartidos en cientos de mundos. 10.000 millones de humanos apenas eran dignos de mención en términos galácticos. ¿Qué quieren de nosotros? Zorix. La pregunta era práctica, la de siempre. Beltar se encogió de hombros. Acuerdos comerciales, tecnología. Compartir protección bajo la ley galáctica. Están particularmente interesados en nuestro conocimiento médico en sistemas de comunicación más rápidos. El consejero Besmar anotó en su tableta. ¿Alguna preocupación sobre su integración? Ninguna. Velar respondió con firmeza, parecen pacíficos. No hay antecedentes de guerras importantes en los últimos siglos. Sus mayores conflictos fueron pequeñas disputas territoriales que terminaron hace décadas.
Clásico. En la civilización posbélica, aprendieron que luchar no resuelve los problemas. Este patrón era común entre las especies que se unían a la galaxia. La mayoría pasó por una fase violenta al principio de su desarrollo y la superaron a medida que maduraban. La galaxia estaba llena de antiguas razas guerreras que ahora preferían el arte y el comercio a la batalla. Compatibilidad cultural. Rika. Hola. Beltar respondió, valoran la libertad individual, pero también trabajan bien en grupo. Tienen conceptos de ley y justicia que coinciden bastante con los nuestros. Algunas diferencias en arte y música, pero nada importante. Kae pensó en sus conversaciones con el embajador Carter. El humano había estado muy interesado en cómo funcionaba el Consejo Galáctico. Hizo preguntas detalladas sobre los procedimientos de votación, las estructuras de mando militar y los protocolos de emergencia. Todo normal. Curiosidad por una nueva especie miembro. Cronograma para la membresía completa. Wexmer. Quería saber. Sugiero que procedamos con la ceremonia formal de bienvenida el próximo mes. Beltar dijo que han completado todos los requisitos de la evaluación cultural. Tecnología. Revisión de la tecnología, protocolos diplomáticos, todo correcto, pero los miembros del Consejo observaron la mesa. Nadie parecía tener objeciones a la incorporación de humanos a la comunidad galáctica. ¿Alguna inquietud final?, preguntó Kae. El capitán Zorik levantó una mano. Hay algunas lagunas en sus datos militares. Cuando solicitamos inventarios completos de la flota, dijeron que gran parte era clasificada por razones de seguridad. Tar descartó esto con un gesto, comprensible. La mayoría de las especies están nerviosas por compartir secretos militares hasta que sean miembros de pleno derecho, una vez que se unan oficialmente. Serán más abiertos. Zorik insistió, ¿no les parece extraño? Incluso las especies más pequeñas suelen darnos el recuento básico de naves y los tipos de armas. Nos dijeron lo que importa. Elar dijo, una pequeña flota defensiva, sin armas grandes, enfocada en el mantenimiento de la paz. ¿Qué más necesitamos saber? Kae consideró esto. Los humanos habían sido algo reservados sobre su ejército, pero las nuevas especies a menudo se mostraban paranoicas con respecto a vecinos más fuertes. Una vez que se dieron cuenta de que la galaxia era realmente pacífica, generalmente se relajaban. Hice un gesto para aprobar la membresía humana. El consejero Rickster dijo, ceremonia de integración completa en 30 días estándar. Segundo, dijo Besmar. La votación fue unánime. La humanidad se uniría oficialmente a la comunidad galáctica en un mes. Sería otra expansión rutinaria de su pacífica civilización. Al salir del gran salón, los miembros del consejo no notaron el pequeño dispositivo escondido en un rincón. Había estado grabando cada palabra de su reunión. Los datos ya se transmitían a una nave en el límite del sistema, donde el embajador Carter preparaba su verdadero informe para la Tierra. La galaxia creía dar la bienvenida a otra especie pacífica a su familia. No tenía ni idea de que la humanidad los había estado estudiando con la fría eficiencia de los depredadores que examinan a sus presas. Los humanos habían aprendido todo lo que necesitaban saber sobre la civilización galáctica. Pronto, la galaxia aprendería algo sobre la humanidad. A cambio, el embajador John Carter se encontraba en la pequeña sala de reuniones. A bordo de la nave humana HSV Messenger, la nave parecía rudimentaria desde fuera, tal como los extraterrestres esperaban. En el interior, se escondía una historia diferente. Las paredes falsas eran los sensores y ordenadores más avanzados que la humanidad jamás había construido. Carter no era realmente un diplomático. Era el coronel John Carter, uno de los mejores oficiales de inteligencia durante 6 meses. Había desempeñado el papel de embajador amistoso mientras su equipo recopilaba toda la información posible sobre el informe de la civilización galáctica. Carter les dijo a las 2 personas sentadas en la mesa de metal. El coronel Jake Morrison abrió su tableta. Era un hombre corpulento, con cabello corto y negro y ojos serios. Los extraterrestres son exactamente lo que pensábamos, suaves, débiles, no han librado una guerra real en 3000 años. La teniente Amy Foster asintió. Era joven, pero muy inteligente. Su trabajo era estudiar la tecnología alienígena y encontrar debilidades. Sus naves militares son bromas, construidas para presumir, no para luchar. La mayoría ni siquiera llevan armas reales. Carter sonrió. No era una sonrisa amistosa. Morrison Ditalo. Abrió pantallas holográficas. Imágenes de naves de guerra alienígenas aparecieron en el aire. La Armada de la Concordia tiene la flota más grande,
unas 200 naves distribuidas en 50 sistemas. Suena impresionante hasta que se observan las especificaciones. Las imágenes ampliadas de los sistemas de armas. Foster señaló varias partes de las naves. Estas son armas de energía diseñadas para inutilizar, no para destruir. Están destinados a detener piratas y contrabandistas, no a librar guerras. Un solo destructor humano podría enfrentarse a 5 de sus acorazados. ¿Y sus escudos?, preguntó Carter. Solo defensivos. Foster respondió, lo suficientemente fuertes como para detener asteroides y armas pequeñas, apenas ralentizarían nuestras balas cinéticas. Carter asintió. Los extraterrestres nunca habían necesitado construir naves de guerra reales. Vivían en una galaxia pacífica donde la mayor amenaza era algún criminal ocasional. No tenían ni idea de que armas diseñadas para la guerra real podían recopilar información. Carter preguntó. Dot Morrison cambió a otra pantalla. Éxito completo. Hemos mapeado sus redes de comunicación, identificado estructuras de mando y descargado la mayoría de sus bases de datos militares. Nunca sospecharon nada. Este había sido el verdadero propósito de la misión diplomática. Mientras Carter hacía preguntas educadas sobre la cultura galáctica, su equipo había estado pirateando computadoras alienígenas. Las reuniones amistosas y los intercambios culturales eran solo una tapadera para la mayor operación de inteligencia de la historia de la humanidad. Creen que somos primitivos. Foster dijo divertido, su tecnología parece avanzada, pero todo es por comodidad. Y la eficiencia que nunca han tenido que construir nada para la guerra. Carter pensó en sus conversaciones con el Consejo Galáctico. El almirante Beltar había sido tan condescendiente al explicar conceptos básicos como si los humanos fueran niños. El alienígena no tenía idea de que la tecnología humana estaba siglos adelantada en las áreas que importaban. Informe de situación desde casa. Carter preguntó. La expresión de Morrison se volvió más seria. El almirante Rodríguez confirma que la retribución está lista para el despliegue. Sistemas finales. Terminó ayer. Todas las armas en línea. Carter sintió una oleada de orgullo. La retribución de la UES fue el mayor logro de la humanidad, construido en secreto durante los últimos 20 años. Representaba todo lo que los humanos han aprendido sobre la guerra. La galaxia estaba a punto de recibir una sorpresa muy desagradable. Estado de la tripulación, 2000 de nuestros mejores. Morrison respondió, el capitán Turner está ansioso por comenzar. La tripulación ha estado entrenando para esta misión durante 5 años. Carter recordó al capitán Alex Turner de su último encuentro en la Tierra. El hombre era un veterano de las guerras coloniales de la humanidad, experimentado en luchar contra adversidades abrumadoras. Si alguien podía manejar el primer contacto con alienígenas hostiles, era Turner. Sistemas de armas. Los ojos de Foster se iluminaron. Le Hancantaba. Hablando de tecnología militar humana, las baterías cinéticas pueden atravesar cualquier armadura alienígena conocida. Las lanzas de plasma cortan sus naves por la mitad. Y la furia de Newton. Hizo una pausa para el efecto. Bueno, digamos que los alienígenas nunca han visto gravedad armada. Carter sonrió de nuevo. La furia de Newton era el arma secreta de la humanidad. Usaba campos de gravedad artificial para literalmente destrozar al enemigo. Naves. Aparte, los extraterrestres ni siquiera entendían qué les estaba sucediendo. ¿Qué hay de su capacidad de respuesta? Carter preguntó. Dot Morrison mencionó las patéticas exhibiciones tácticas. Su flota más grande tiene 500 naves, pero están dispersas por toda la galaxia. Tomaría semanas reunirlas en un solo lugar. Para entonces, podríamos destruir sus principales bases militares. Y sus armas, basadas en energía, de corto alcance y baja potencia. Foster dijo con desdén. Diseñadas para inutilizar, no para destruir. No han construido un arma real en 1000 años. Carter estudió los datos. Los extraterrestres eran ovejas que se hacían pasar por lobos. Habían gobernado la galaxia durante tanto tiempo que habían olvidado el aspecto de los verdaderos depredadores. Estaban a punto de recordar la línea de tiempo. La retribución salta mañana. Morrison dijo que el tiempo de tránsito a Nexus Prime es de 72 horas. Capitán. Turner llegará justo cuando el Consejo Galáctico esté preparando nuestra ceremonia de bienvenida. La ironía era perfecta. Los extraterrestres pensaron que estaban dando la bienvenida a un nuevo miembro a su pacífica comunidad. En cambio, estaban a punto de encontrarse con el ápice. Depredador de la galaxia.
Órdenes del comando. Carter preguntó. La voz de Morrison se formalizó. Establecer el dominio humano mediante una potencia de fuego superior, minimizar las bajas, pero dejar claro que la humanidad no será tratada como un socio menor. La galaxia necesita comprender que somos iguales, no súbditos. Carter asintió. Este era el plan en el que habían trabajado durante décadas. La humanidad no repetiría los errores del pasado de la Tierra ni las naciones fuertes intimidarían a las más débiles, pero tampoco permitirían ser tratadas con condescendencia o controladas por extraterrestres que confundían su propia debilidad con sabiduría. Armas personales. Cada miembro de la tripulación lleva equipo militar estándar. Foster mencionó, armadura corporal, armas de energía, implantes de combate. Los extraterrestres ni siquiera tienen escudos personales. Un solo marine humano podría luchar contra toda su fuerza de seguridad. Esta era otra ventaja que los humanos nunca habían mencionado. Cada humano en el espacio era esencialmente un supersoldado en comparación con los extraterrestres. Siglos de mejora genética e implantes cibernéticos los habían hecho más rápidos, fuertes e inteligentes que cualquier especie que la galaxia haya conocido. Protocolos de comunicación. El capitán Turner se encargará del primer contacto. Morris dijo que tiene plena autoridad para responder como considere oportuno. Comando. Confía en su juicio. Carter respetó esa decisión. Turner sabía cómo proyectar fuerza sin ser innecesariamente cruel. El objetivo era establecer respeto, no crear enemigos. ¿Qué pasa con las otras especies alienígenas? Foster sacó archivos de inteligencia. La hegemonía probablemente intentará luchar. Allí, los más militaristas, aunque su ejército es inútil. La concordancia intentará negociar. Las especies más pequeñas probablemente se esconderán y esperarán a ver quién gana. Las bajas previstas son mínimas de nuestro lado. Morrison dijo con seguridad, desconocido por el suyo. Depende de lo estúpidos que sean. Carter esperaba que los extraterrestres fueran lo suficientemente inteligentes como para rendirse rápidamente. Los humanos preferían ganar sin muertes innecesarias, pero si los extraterrestres forzaban una pelea, la humanidad estaba lista para mostrarles lo que les habían costado 3000 años de paz. ¿Alguna preocupación final? Foster pareció pensativo. Siempre existe la posibilidad de que tengan armas secretas. No sabemos nada sobre alguna tecnología militar oculta que han ocultado. Morrison negó con la cabeza. Dudoso. Hemos estado observándolos durante 6 meses. Toda su civilización se basa en la idea de que la violencia es obsoleta. Ni siquiera tienen el concepto de la guerra moderna. Carter estuvo de acuerdo. Los extraterrestres vivían en un mundo de fantasía donde todos jugaban con las mismas reglas pacíficas. Estaban a punto de descubrir que el universo era mucho más peligroso de lo que creían. Caballeros, Lady Carter dijo formalmente, en 72 horas, la galaxia cambia para siempre, la era del dominio alienígena termina, la era de la expansión humana comienza. Morrison y Foster asintieron con tristeza. Habían pasado toda su carrera preparándose para este momento. La humanidad había sido subestimada por última vez. Mientras los tres. Los oficiales revisaron sus preparativos finales. Ninguno se sintió culpable por el engaño de los extraterrestres. Asumieron que estaban tratando con humanos primitivos que necesitaban guía y protección. Estaban a punto de descubrir que la humanidad nunca había necesitado protección de nadie. La galaxia estaba a punto de conocer a sus nuevos amos. El técnico del reino tenía un día aburrido en la estación de monitoreo del espacio profundo. Observaba las pantallas de los sensores, observando el tráfico habitual alrededor de Nexus Prime. Naves de carga, naves de pasajeros y alguna que otra patrulla se movían lentamente. A través del espacio, nada interesante sucedía en el límite del sistema. Entonces, sus sensores comenzaron a gritar. Una pantalla se iluminó con señales de advertencia de energía. Las lecturas se dispararon más allá de lo que Realmous había visto jamás. Revisó sus instrumentos 2 veces, seguro de que había un mal funcionamiento. Las lecturas mostraban algo masivo acercándose por el hiperespacio. El supervisor Vilmous gritó desde el otro lado de la sala de control, «Me estoy volviendo imposible». Las lecturas de los sensores de largo alcance. El supervisor Zexda se acercó a ella. Sus tentáculos se agitaban con irritación. ¿Qué tipo de señal de energía imposible? Se acercaba desde el hiperespacio. La computadora dice que es una nave, pero el tamaño. Lecturers. Son ... Hizo una pausa, comprobando de nuevo. 2 chilometri de largo.
Los 4 ojos de Cestal se entrecerraron. Correr. Diagnóstico. Obviamente es un error del sensor, pero el diagnóstico regresó. Limpier. Los sensores funcionaban perfectamente. Algo enorme se acercaba a Nexus. Prime y llegaría en minutos. Enviare un'alerta alla difesa del sistema. Sexile. Ordino. Nave desconocida se acercaba. Posible emergencia. Mientras hablaba, el espacio pareció abrirse cerca del borde exterior del sistema. Una forma masiva salió del hiperespacio en un estallido de luz y energía retorcidas. El U.S. Retribution había llegado. La estación de monitoreo alienígena se quedó en silencio mientras todos los técnicos miraban sus pantallas. La nave era enorme, más grande que cualquier cosa en sus bases de datos. Su casco era de metal oscuro cubierto de estructuras que no pudieron identificar. Las lecturas de energía mostraban que estaba propulsada por algo mucho más allá de la tecnología galáctica. Por el vacío. Sexile. Susurró. ¿Qué es esa cosa? A bordo del Retribution, el capitán Alex Turner, de pie en el puente, observaba el sistema alienígena que se extendía ante él. Su nave era la obra maestra de la humanidad, construida a partir de las duras lecciones de siglos de guerra. Cada superficie estaba repleta de armas. Cada sistema estaba diseñado para la batalla. El informe de estado de Turner, con calma, dijo, todos los sistemas en verde. Respondió su oficial ejecutiva, la comandante Kate Williams. Era una mujer pequeña con ojos agudos y una mente como una computadora. Los escudos activados por armas están activados. El sensor escanea las posiciones enemigas. 16 naves alienígenas en el sistema. Principalmente tráfico civil. 3 naves de patrulla. Clasificación desconocida. No se detectaron amenazas inmediatas. Turner asintió. Los alienígenas estaban exactamente donde la inteligencia humana dijo que estarían. Predecible. Complacent. Debil. Abrir comunicaciones. Turner ordenó, todas las frecuencias. El oráculo de inteligencia artificial de la nave habló con su tranquila voz electrónica. Canales de comunicación. Abrir. El capitán transmitiendo en todas las frecuencias alienígenas conocidas. La voz de Turner se extendió por todo el sistema, llegando a todas las naves y estaciones en minutos luz de Nexus Prime. Soy el capitán Alex Turner de la nave Retribution de la Tierra Unida. En representación de la Federación Terran, venimos a establecer relaciones formales. Con el Consejo Galáctico, la respuesta de los extraterrestres fue caótica. Señales de emergencia llenaron los canales de comunicación. Naves que se movían tranquilamente por el espacio cambiaron repentinamente de rumbo. Algunas huyeron hacia el sistema exterior, otras se dirigieron a Nexus Prime. Para informar sobre lo que habían visto en la superficie del planeta, el Consejo Galáctico se reunía para la ceremonia de bienvenida de la humanidad. Habían preparado discursos y regalos para sus nuevos miembros. En cambio, recibieron informes frenéticos de una enorme nave de guerra alienígena que había aparecido sin previo aviso. El almirante Valar corrió a la cámara del consejo. Su piel azul palideció de sorpresa. Tenemos un problema. Una nave humana ha entrado en el sistema. Es más grande que cualquier cosa que hayamos visto. El embajador Kae parecía confundido. Los humanos dijeron que solo tenían naves pequeñas. Esto no es pequeño. Beltar dijo con gravedad. Tiene 2 kilómetros de largo y está armado con armas que no podemos identificar. En el espacio, las naves de patrulla alienígenas se movieron para interceptar la retribución. Eran diminutas. Comparadas con el Dread humano, no como insectos acercándose a un depredador. La nave líder, CNS, Harmony abrió las comunicaciones. Nave desconocida. Estás entrando en espacio restringido. Identifícate. Y. Sométanse a inspección. El capitán Turner casi sonrió. El capitán alienígena sonaba como si estuviera dando órdenes a un carguero. No tenía ni idea de a qué se enfrentaba. Soy el capitán Turner. Estamos aquí por invitación del Consejo Galáctico. No nos sometemos a inspección. Todas las naves deben cumplir con los protocolos militares galácticos. El capitán alienígena insistió. Arriba y prepárense para ser abordados. Turner miró al comandante Williams. Su. Evaluación de sus capacidades. Williams la revisó. Muestra 3 naves de patrullaje ligero. Armas de energía. Blindaje mínimo. Nada significativo. No se pueden usar escudos.
Cada nave tiene quizás 40 tripulantes. Nivel de amenaza 0. Turner abrió. Comunicaciones de nuevo. Naves de patrulla galácticas. Esta es su única advertencia. Estamos procediendo a Nexus Prime. No interfieran. La respuesta del capitán alienígena fue aumentar sus armas. Las otras naves de patrulla siguieron su ejemplo. 3 pequeñas naves alienígenas se prepararon para luchar. La nave de guerra más grande jamás construida nos está atacando. Williams informó sobre la energía. Armas cargando. Turner suspiró. Los alienígenas aprenderían por las malas. Los sistemas defensivos solo desactivan sus armas, pero no las destruyen. Entendí. Las naves alienígenas abrieron fuego. Sus rayos de energía impactaron los escudos de Retribution y simplemente desaparecieron. Los sistemas defensivos de la nave humana estaban diseñados para detener armas. Los alienígenas ni siquiera podían imaginar que la nave de patrulla pudiera haber estado lanzando piedras. Devuelvan el fuego. Turner ordenó apuntar los sistemas de defensa. Las armas más pequeñas de Retribution se activaron. Corrientes de partículas aceleradas se extendieron por el espacio, moviéndose a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Golpearon las naves alienígenas con precisión quirúrgica, destruyendo los sistemas de armas y Motors. mientras dejaban intactos los compartimentos de la tripulación. En segundos, las 3 naves patrulleras flotaban a la deriva sin remedio. Sus armas habían desaparecido. Sus motores estaban muertos, pero sus tripulaciones seguían con vida. Era una demostración de superioridad abrumadora, realizada con precisión clínica. Equipos médicos en espera. Turner ordenó enviar lanzaderas de rescate si era necesario. Abrió las comunicaciones con las naves averiadas. Naves Patrulleras Galacticas. Sus tripulaciones están a salvo. Les brindaremos asistencia si es necesario. Esto era una demostración, no un ataque. La voz del capitán alienígena era temblorosa cuando respondió: ¿qué nos hacen? Les quitamos la capacidad de amenazarnos. Turner dijo: considérelo simplemente una lección de política galáctica en Nexus Prime. Los miembros del Consejo observaron el breve enfrentamiento con creciente horror. Sus naves patrulleras habían sido aplastadas como juguetes. Los humanos poseían tecnología que volvió obsoleta al ejército galáctico. Consíganme todas las naves del sistema, ordenó el almirante Velar. Todas las naves convergen en la nave humana. Alerta militar total. Pero Turner no había terminado su demostración, ya que más naves alienígenas se acercaban a él. Seleccionó un pequeño asteroide que flotaba cerca del borde del sistema. Era aproximadamente del tamaño de una manzana de una ciudad, compuesto de roca y metal. El oráculo apuntó al asteroide en las coordenadas 247.6x. 185.3. Un solo disparo cinético alcanzó el objetivo. La IA respondió disparando una de las armas cinéticas del Retribution. Una bala metálica del tamaño de un poste telefónico aceleró al 10% de la velocidad de la luz. Cruzó el sistema en segundos y golpeó el asteroide justo en el centro. La roca simplemente desapareció. Un instante estaba allí, y al siguiente era una nube de plasma sobrecalentado en expansión. La liberación de energía iluminó las pantallas de los sensores en todo el sistema. Como una estrella en miniatura, todos los alienígenas del sistema vieron el destello. Todos los sensores registraron la increíble salida de energía. Los humanos acababan de demostrar la capacidad de destruir cualquier cosa que eligieran. Con naturalidad, la voz de Turner se transmitió en todas las frecuencias. Eso fue a una ronda de nuestra arma cinética más pequeña. Tenemos armas más grandes. También tenemos armas de plasma, rayos de partículas y manipuladores gravitacionales. Entramos. Paz, pero nos defenderemos si es necesario. Las naves alienígenas dejaron de moverse. Hacia la retribución, varios comenzaron a retroceder. El mensaje era claro. Acercarse a la nave humana sería un suicidio en el planeta. El embajador Kefir miró fijamente las lecturas del sensor. Vaporizaron un asteroide de un solo disparo. Energía equivalente a nuestras bombas de fusión más grandes, dijo el almirante Velar. En voz baja, y lo llamaron su arma más pequeña. Los miembros del Consejo se miraron con creciente temor. Durante 3000 años, habían gobernado la galaxia mediante el consenso y la cooperación. Nunca se habían enfrentado a una especie que simplemente ignorara su autoridad. ¿Qué hacemos?, preguntó la consejera Rika.
Hablamos, dijo Kett, y esperamos que estén dispuestos a escuchar en el espacio. El US Retribution continuó su majestuosa aproximación a Nexus Prime. Sus armas estaban apagadas, pero listas. Sus escudos brillaban con energía contenida. Todos los alienígenas del sistema podían verlo venir. Un punto masivo, terrible e imparable. El capitán Turner se encontraba en su puente, satisfecho con los movimientos iniciales. Los alienígenas ahora comprendían que la humanidad no estaba pidiendo permiso para unirse a su civilización. Estaban anunciando su llegada como iguales. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Se celebraban reuniones de emergencia por toda la galaxia en cada planeta. Los principales líderes militares y científicos estudiaban los datos de Nexus Prime. Las cifras eran imposibles, pero la evidencia era clara. La humanidad poseía armas que podían destruir flotas enteras. El Dr. Quintle, de la División de Investigación de Hegemony, observó las lecturas de la demostración humana. Había pasado su vida estudiando física, y lo que vio contradecía todo lo que creía saber sobre tecnología. El arma cinética alcanzó el 10% de la luz. Velocidad les dijo a los reunidos. Líderes militares. La energía requerida para esa aceleración está más allá de nuestra comprensión actual. Sus sistemas de poder deben ser increíblemente avanzados. El general Burfett dio un puñetazo en la mesa. La hegemonía tenía el ejército más fuerte de la galaxia y no iba a permitir que una especie advenediza amenazara su autoridad. No me importa lo avanzados que sean, siguen siendo solo una nave que destruyó nuestras naves de patrulla sin sufrir daños. El almirante Beltar señaló mediante un holograma que estaba transmitiendo desde Nexus Prime, donde el acorazado humano continuaba su aproximación al planeta porque nos habían pillado por sorpresa. Burkhardt gruñó: si agrupamos nuestras flotas, podemos abrumarlos. Con números, el Dr. Quintel negó con la cabeza. No entiendes. Sus sistemas defensivos absorbieron nuestra energía. Armas sin ningún efecto visible. Sus escudos operan con principios que aún no hemos descubierto, pero Burkhardt no escuchaba. Ya estaba enviando órdenes a través de la galaxia. Todas las naves militares en el espacio de la hegemonía recibieron el mismo mensaje. Converjan en Nexus Prime inmediatamente. La flota más grande de la historia galáctica se estaba reuniendo. Capitán. Zork recibió las órdenes a bordo de su nave insignia, el acorazado Hegemony Damenate. Se sentía emocionado y nervioso, emocionado porque esta sería la primera acción militar real en siglos. Nervioso porque la nave humana había demostrado capacidades que le preocupaban. ¿Cuántas naves?, preguntó a su oficial de comunicaciones. 537 confirmó. El oficial respondió, incluyendo 43 acorazados, 96 cruceros y el resto destructores y fragatas. Zorik Asensio. Era la flota más poderosa jamás reunida. Seguramente ninguna nave podría enfrentarse a tal número, sin importar cuán avanzado estuviera en el US Retribution. El capitán Turner observó cómo la flota alienígena se reunía en sensores de largo alcance. Las naves se conectaban al sistema desde todas las direcciones, tomando posiciones alrededor de su nave. Preguntó al comandante Williams: contar naves alienígenas y ascender. Ella informó que nos rodean a máxima distancia. Turner estudió la exhibición táctica. Los alienígenas estaban siendo inteligentes. Se mantenían lo suficientemente lejos para evitar sus sistemas de defensa puntual mientras lo mantenían acorralado. Era una buena estrategia contra un enemigo convencional. Williams revisó los números en las computadoras de la nave. Si todos Atacar simultaneamente. podrían sobrecargar nuestros escudos con el gran volumen de fuego, pero sus armas tendrían que penetrar nuestras barreras defensivas. Las primeras bajas si nos enfrentamos dependen de su inteligencia, si son lo suficientemente listos como para rendirse cuando se dan cuenta de que no pueden ganar. Bajas mínimas si siguen luchando. Hizo una pausa. Turner abrió un canal de comunicación con el almirante Rodríguez en la Tierra. El sistema de comunicación cuántica lo permitía. Contacto instantáneo a cualquier distancia. Almirante, tenemos un problema. Los extraterrestres han reunido una gran flota, 500 naves, y seguimos contando. La voz de Rodríguez era tranquila. A pesar de la gravedad de su evaluación, capitán, intentan intimidarnos. Comportamiento estándar de grupo al enfrentarse a un depredador superior. Reglas de enfrentamiento: defender la nave y la tripulación. Minimizar las bajas, pero dejar claro que la resistencia es feudal. Entendido.
Tiene plena autoridad para responder según sea necesario. Turner cerró el canal y se dirigió a su tripulación. Estos eran los mejores guerreros de la humanidad, veteranos de conflictos coloniales y defensa del sistema. Se habían entrenado para este momento. Toda su carrera. Todos los hombres. Este es el capitán. Turner anunció. En toda la nave, estamos a punto de enfrentarnos a un enemigo numéricamente superior. Recuerden su entrenamiento. Mantengan la calma, sigan las órdenes y muéstrenles cómo es la doctrina militar humana en la flota alienígena. El capitán Zoruk intentaba coordinar. Las naves de ataque de 7 especies diferentes luchaban por trabajar juntas. Sus sistemas de comunicación no eran compatibles. Sus tácticas eran diferentes y muchas tripulaciones nunca antes habían trabajado con otras especies. Formen formaciones de ataque. Zorik ordenó, concentren fuego a sus generadores de escudos. Tardaron casi 1 hora en organizar la enorme flota. La nave humana esperó pacientemente, sin hacer movimientos agresivos hacia los alienígenas. Esto parecía miedo. No tenían ni idea de que Turner simplemente les estaba dando tiempo para cometer su error. La voz del almirante Beltar crepitó en el sistema de comunicación. Nave humana, están rodeados. Apaguen sus armas y prepárense para ser abordados. La respuesta de Turner se transmitió a todas las naves de la flota. Almirante, están cometiendo un grave error. No deseamos hacerles daño, pero nos defenderemos si nos atacan. No pueden luchar contra todos nosotros. Beltar insistió. Ríndanse ahora y los trataremos con respeto. Turner miró al comandante Williams. Apaguen sus armas y prepárense para ser abordados. Todos los sistemas de armas estaban llenos, las pantallas defensivas estaban llenas, las alarmas de alerta de combate sonaban durante toda la retribución mientras la nave se preparaba para la batalla, todos los humanos a bordo sabían lo que venía. Los alienígenas estaban a punto de descubrir por qué la humanidad nunca había sido conquistada. Todas las armas en línea. Williams informó que los escudos estaban al máximo de su capacidad defensiva. La flota alienígena comenzó su ataque. 500 naves abrieron fuego. Enviando simultáneamente corrientes de energía hacia el acorazado humano, el espacio alrededor del Retribution se iluminó con disparos de armas mientras todos los alienígenas del sistema intentaban destruir la única nave humana. Los rayos de energía impactaron los escudos del Retribution y simplemente desaparecieron, absorbidos por los sistemas defensivos. Los alienígenas no pudieron comprenderlo. La nave ni siquiera se sacudió. Por el impacto, sus armas no surtieron efecto. Williams informó que estaba casi decepcionado. La fuerza de los escudos se mantenía al 100%, pero devolvieron el fuego. Turner ordenó ataques quirúrgicos. Desactivaron sus armas y motores, pero dejaron intactos los camarotes de la tripulación. Los sistemas de defensa puntual del Retribution se activaron. Cientos de pequeñas torretas rastrearon naves alienígenas individuales, disparando corrientes de partículas aceleradas con precisión computacional. Cada disparo estaba perfectamente dirigido, impactando los sistemas de armas y las unidades de propulsión, mientras evitaban las áreas de la tripulación. La flota alienígena comenzó a morir. Las naves de toda la formación se oscurecieron repentinamente al ser destruidas sus armas y motores en cuestión de minutos. Docenas de naves flotaban a la deriva sin poder hacer nada. Concentren el fuego en la nave humana. Zorik gritó en su comunicador, todas las naves a máxima potencia, pero fue inútil. Las naves alienígenas lo lanzaron todo al ataque y la nave humana lo ignoró por completo. Los escudos de la Retribution ni siquiera parpadearon cuando cientos de armas de energía los impactaron. El Dr. Turner decidió que era hora de terminar la demostración. Las baterías principales seleccionaron objetivos, destruyeron una nave de cada especie. Para hacerlo más dramático, las armas pesadas de la Retribution se activaron por primera vez. Enormes cañones de plasma giraron hacia objetivos seleccionados, cada uno más grande que la mayoría de las naves alienígenas. Cuando dispararon, los resultados fueron espectaculares. Las naves elegidas simplemente se evaporaron. En un instante estaban allí. Al siguiente, eran nubes de gas sobrecalentado en expansión. La energía liberada por cada choque era visible en todo el sistema. La flota alienígena dejó de disparar. Todos los miembros de la tripulación observaron con horror cómo sus naves de guerra más avanzadas eran reducidas a nada en segundos. Los humanos no solo estaban ganando, sino que jugaban con sus enemigos. Este es el capitán Turner. Su voz se transmitió a todas las naves alienígenas supervivientes,
Hemos demostrado nuestra superioridad. Continúen con este ataque y nos veremos obligados a destruirlos. Retírense todos ahora y brindaremos asistencia médica a sus naves dañadas. El capitán Zorik miró su pantalla táctica. La mitad de su flota estaba inutilizada. Oh. Destruida. La nave humana no mostró ningún daño. Había sido una masacre, no una batalla. Todas las naves, dijo en voz baja, cesen el fuego. Retírense a la distancia mínima de seguridad. La flota alienígena comenzó a retirarse, dejando atrás los restos de su manada y docenas de naves inutilizadas. La mayor fuerza militar en la historia galáctica había sido derrotada por una sola nave humana en menos de 20 minutos en Nexus Prime. El Consejo Galáctico observó en un silencio atónito cómo su gran flota se dispersaba como hojas en una tormenta. Los humanos se habían contenido, mostrando misericordia cuando podrían haber mostrado aniquilación. Envíen naves de rescate para ayudar a las naves dañadas. El almirante ordenó. Su voz Sonaba hueca. Todo lo que había creído sobre el poder militar galáctico se había demostrado equivocado. Turner abrió. Comunicaciones al planeta. Consejo Galáctico. Esta demostración está completa. Vinimos buscando asociación, no conquista, pero no seremos amenazados ni intimidados. Si desean discutir los términos, estamos dispuestos a negociar como iguales. El embajador Kefir permaneció en la cámara del Consejo observando las pantallas tácticas que mostraban los restos dispersos de su flota. La era de la galaxia. El dominio había llegado y habían reescrito las reglas del poder en una sola tarde. La galaxia tendría que aprender a vivir con su nueva realidad. Los humanos no se irían y no serían controlados. La única pregunta ahora era si las especies más antiguas eran lo suficientemente sabias como para aceptar la colaboración en lugar de exigir sumisión. Un punto en el espacio, la UR Trebuchet continuó su acercamiento a Nexus Prime. Sus armas estaban apagadas, pero listas. El capitán Turner había entregado su mensaje, claramente humano. 3 días después de la batalla, se estaban llevando a cabo sesiones de emergencia en todos los mundos principales de la galaxia. La derrota de la flota combinada había conmocionado a civilizaciones que solo habían conocido la paz durante miles de años. Líderes que nunca habían visto una guerra real intentaban comprender qué había sucedido en Nexus Prime. El Consejo Galáctico se reunió en una cámara que parecía mucho más pequeña que antes. La pantalla holográfica en el centro mostraba la UR Trebuchet, aún suspendida en órbita sobre su mundo como una luna de metal. Su presencia era un recordatorio constante de que todo había cambiado. El embajador Kefir miró a sus compañeros del consejo alrededor de la mesa. El miedo estaba escrito en cada rostro. Independientemente de la especie, habían gobernado la galaxia mediante la cooperación y el consenso. Ahora se enfrentaban a una especie que gobernaba mediante la fuerza. Necesitamos discutir los términos. Kae dijo en voz baja, los humanos están esperando nuestra respuesta. El almirante Beltar había envejecido años en los últimos 3 días. Normalmente, la confianza había desaparecido, reemplazada por la mirada vacía de un líder militar que había visto a toda su flota volverse inútil. ¿Qué condiciones podemos ofrecer? Podrían destruirnos a todos si quisieran, pero no señalaron al consejero Rixt. Podrían haber matado a miles de los nuestros. En cambio, inutilizaron nuestras naves y ofrecieron asistencia médica. Era cierto. Las lanzaderas de rescate humano habían estado trabajando las 24 horas para ayudar a las naves alienígenas dañadas. Su tecnología médica era tan avanzada como sus armas. Curaban heridas que los médicos alienígenas no podían tratar. Era otra demostración de superioridad, entregada con amabilidad en lugar de crueldad. ¿Quieren negociar?, dijo el consejero Besmar. El capitán Turner ha solicitado una reunión formal. Dice que la humanidad busca la colaboración, no la conquista. Los miembros del Consejo consideraron que esta colaboración implicaba igualdad, algo que nunca antes habían ofrecido a las nuevas especies. Normalmente, los recién llegados pasaban décadas demostrando su valía como miembros de pleno derecho. Los humanos se habían saltado ese proceso por completo. ¿Qué opción tenemos?, preguntó el capitán Zorik por holograma. Todavía estaba a bordo de su nave insignia dañada supervisando las reparaciones. Podemos tratarlos como iguales o verlos tomar lo que quieran. Una nueva voz se unió a la conversación. Quizás no sea tan malo. Todos se giraron para mirar al embajador John Carter, quien acababa de entrar en la cámara.
El diplomático humano tenía un aspecto diferente. Había desaparecido la expresión amistosa y ligeramente confusa que había tenido durante meses. En su lugar, estaba el porte seguro de quien tenía todas las cartas. Embajador Carter, dijo Kae con cuidado. Solo estábamos discutiendo la situación. Lo sé, respondió Carter, tomando asiento. En la mesa, he estado monitoreando sus comunicaciones. Otro regalo de la tecnología humana. Los miembros del Consejo Alienígena intercambiaron miradas. ¿Cuánto tiempo llevaban los humanos escuchando sus conversaciones privadas? ¿Cuánto sabían realmente sobre la civilización galáctica? Carter parecía leerles el pensamiento. Llevamos 6 meses estudiándolos. Conocemos sus fortalezas, sus debilidades, sus miedos y sus sueños. Sabemos qué especies son aliadas naturales y cuáles se resistirán al cambio. Nos han estado espiando, dijo el almirante en tono acusador. Hemos estado recopilando información, corrigió Carter, como haría cualquier gobierno responsable. Hacer antes de contactar con civilizaciones desconocidas. El hecho de que su seguridad fuera tan fácil de penetrar no es culpa nuestra. La consejera Rica se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere de nosotros? La expresión de Carter se suavizó ligeramente. Lo mismo que siempre hemos querido: comercio, intercambio de tecnología, acuerdos de defensa mutua. La diferencia es que ahora negociamos desde una posición de fuerza en lugar de debilidad. No mentiste. Ketur dijo que nos dijiste que eras una especie pacífica con fuerzas militares mínimas. Te dijimos lo que esperabas oír. Carter respondió: tú asumiste que, como éramos nuevos en los viajes espaciales, debíamos ser primitivos. Nunca hiciste las preguntas correctas. Esto era dolorosamente cierto. Las especies galácticas se habían acostumbrado tanto a su propia superioridad que nunca consideraron la posibilidad de que una nueva especie pudiera ser más avanzada en áreas críticas. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Bexar. Carter sacó una tableta de datos y la colocó sobre la mesa. Ahora reescribimos las reglas. La galaxia ha sido gobernada por un comité durante 3000 años. Eso termina hoy. La tableta proyectó un documento holográfico en el aire sobre la mesa. Era una nueva carta para el gobierno galáctico, escrita en términos sencillos que no dejan lugar a malentendidos. A la humanidad se le otorgará de inmediato la membresía plena en el Consejo Galáctico. Carter comenzó a leer todos los acuerdos comerciales existentes. Se renegociarán los acuerdos para incluir la participación humana. Los asuntos militares se manejarán conjuntamente entre las fuerzas humanas y galácticas. Los miembros del Consejo Alienígena estudiaron el documento con creciente alarma. No era una solicitud de membresía, sino una demanda de asociación. Esto le da a la humanidad la misma voz en todas las decisiones. Beltar protestó. Eres una especie entre 7. ¿Cómo es eso justo? Carter sonrió. Lo justo no tiene nada que ver con eso, almirante. Se trata de la realidad. Tenemos el ejército más fuerte de la galaxia. Tenemos tecnología inigualable. Tenemos los recursos que necesitas. No pedimos igualdad de trato, la aceptamos. ¿Y si nos negamos?, preguntó Zorik. Entonces descubrirás que la UES Retribution tiene 6 naves hermanas, dijo Carter con calma. Cada una capaz de derrotar a toda tu flota combinada. Preferimos la cooperación, pero estamos preparados para la resistencia. La cámara guardó silencio. 7 naves más como la Retribución haría absoluto el dominio humano. La galaxia se convertiría en un imperio humano en todo menos en el nombre. Sin embargo, Carter continuó, no nos interesa la conquista. Queremos socios, no súbditos. Las especies que trabajan con nosotros prosperarán. Quienes nos combatan serán destituidos del poder y reemplazados por líderes más razonables. Kate sintió el peso de la historia presionándolo. En una tarde, el equilibrio del poder galáctico cambió por completo. El viejo orden moría y algo nuevo nacía. ¿Qué garantías tenemos?, preguntó. ¿Cómo sabemos que no tomarán el control una vez que firmemos este acuerdo? La expresión de Carter se tornó seria, porque la humanidad aprende algo de nuestra propia historia que ustedes nunca tuvieron que aprender. Los imperios construidos solo con la fuerza no duran. Necesitamos socios dispuestos, no esclavos conquistados. Señaló el documento. Esta carta protege sus derechos tanto como establece los nuestros. Les ofrecemos la oportunidad de ser parte de algo más grande que lo que tenían. Antes de que la consejera Rica estudiara los términos, a pesar de su miedo, tuvo que admitir que eran sorprendentemente justos.
La humanidad exigía igualdad de estatus, no una posición superior. Querían asociación, no dominación. Necesitamos tiempo para considerarlo. Dijo, tienen 24 horas. Carter respondió después de eso, asumiremos que han elegido la resistencia en lugar de la cooperación. Mientras el embajador humano salía de la cámara, los miembros del Consejo Alienígena permanecieron en un silencio atónito. Todo lo que habían construido durante 3 milenios estaba llegando a su fin. La pregunta era si lo que lo reemplazara sería mejor o peor. En la U.S., capitán de retribución. Turner se encontraba en su sala de espera, hablando con el almirante Rodríguez a través de comunicación cuántica. La conversación iba bien. Los extraterrestres están considerando nuestros turnos. Turner informó que espero que la mayoría acepte en un día y con los que no, Rodríguez preguntó, nos ocuparemos de ello según sea necesario, pero creo que son más inteligentes que eso. Han visto el coste de la resistencia. Al terminar la comunicación, Turner miró a las estrellas a través de su ventana. La humanidad había soñado con alcanzar las estrellas durante siglos. Ahora estaban aquí y habían anunciado su llegada. La galaxia no podía ignorar la era de la expansión humana. Había comenzado y esta vez la humanidad no sería el socio menor del imperio de nadie. El comandante Williams entró en la sala de espera con un panel de datos. Señor, estamos recibiendo mensajes de rendición, es decir, de aceptación, de varios gobiernos alienígenas. Parece que la mayoría está optando por la cooperación. Turner asintió. Fue la decisión inteligente. La humanidad ofreció asociación y prosperidad a aquellos lo suficientemente sabios como para aceptarla. A aquellos lo suficientemente insensatos como para resistirse, la humanidad ofreció algo completamente distinto. La galaxia estaba aprendiendo a vivir con su nueva realidad, y por primera vez en la historia de la humanidad. Historia. Esa realidad era una en la que la humanidad tenía el poder de forjar su propio destino entre las estrellas.